Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los mayores vicios de la humanidad. Y de cuál es su huella ecológica, por supuesto, porque estamos en un vídeo del impacto de... Si el día anterior hablamos, las semanas anteriores, mejor dicho, hablamos del café y el té, nos queda hablar del maldito chocolate. Chocolate. ¿Quién puede vivir sin chocolate? Sobre todo si es negro. Esto es como... La vida adulta empieza cuando te gusta el chocolate negro. Bueno, pues hoy vamos a hablar del impacto ambiental que tiene este vicio tan fundamental en la vida de muchas personas. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Comer chocolate es un doble vicio. Uno, por el vicio en sí de comer chocolate, y luego porque el impacto del chocolate en el medio ambiente, por desgracia, es bastante alto. Voy a dejar de comerlo por eso. Al final del vídeo os daré unos pocos consejos para que al menos nuestro consumo sea un poco más sostenible. Pero como venimos haciendo en los dos últimos vídeos en los que hemos hablado del café y del té, vamos a hablar primero de cuál es el impacto de la producción, el transporte y luego también pasar, en este caso, de grano a tableta de chocolate. Bueno, pues para producir un kilogramo de chocolate, hemos ganado al café y el té. Se producen 50 kilogramos de equivalentes de dióxido de carbono a nivel de huella de carbono o huella ambiental. ¿Con qué comparamos eso? Pues hacer un viaje de 200 kilómetros en coche. A ver cuánto tiene esto. 100 gramos, es decir, 10 tabletas de estas. Hombre, yo la verdad es que me comeré como media tableta a la semana, ¿vale? 10 tabletas de estas, 200 kilómetros en coche. No tardo tanto en hacérmelo, si luego me hago un viaje en coche y me siento culpable. Esto tenemos que planteárnoslo, ¿eh? Pero claro, ¿el cacao se produce en Europa o en España? No. El cacao se produce sobre todo en África o en Sudamérica. Como en vídeos anteriores ya hemos hablado de ejemplos de Sudamérica y de Asia, hoy vamos a poner el ejemplo desde África. ¿Cuánto supondría un viaje desde Ghana o Costa de Marfil, que son los grandes productores de cacao africanos, hasta España? Pues unos 6 kilogramos de equivalente de dióxido de carbono por kilogramo de chocolate. Que este ejemplo ya lo hemos puesto, es como cargar el móvil 5000 veces o tener una bombilla LED 10 días encendidas las 24 horas del día. Pero claro, el grano, lo que nosotros recibimos de África es el grano de cacao, no la tableta. La tableta hay que hacerla después. Entonces, en una fábrica, por cierto, estuve este verano, esto es paréntesis de ardilla mental. Estuve este verano en un museo del chocolate. Oh, Dios mío. Encima es que probé como 14 variedades de chocolate diferentes, todas con su papelito. Un horror sostenible, pero qué bueno estaba. Si vais a Francia, a Valgor, os recomiendo ir a su museo de chocolate porque es fabuloso y os van a explicar los procesos muy bien y eso también sirve para aprender, ¿de acuerdo? Entonces, por cierto, si no habéis visto mi viaje de Lyon sostenible, os lo dejo por aquí. Volvamos a lo que decíamos, hay que fabricar la tableta de chocolate. ¿Cuánto supone en huella de carbono? Porque además tenemos una maquinaria, tenemos que mezclar el polvo de cacao con la grasa de cacao, tostar los granos de cacao, todo eso para poder conseguir el chocolate final. Pues conseguir una tableta de chocolate negro, como sería esta, contando el envasado, el empaquetado, etcétera, etcétera, unos ni más ni menos que 8 kilogramos de dióxido de carbono por kilogramo de chocolate producido, que es bastante. Siguiendo con el ejemplo de cargar el móvil, sería cargar el móvil entre 6000 y 7000 veces por kilogramo de tableta. Así que la verdad es que va a salir el sol en serio ahora, justo que me queda como un minuto de vídeo después de grabar 3 vídeos. Y me va a fastidiar toda la luz, aparte de que me estoy quedando medio ciega porque me he puesto a mirar al sol. Bueno, pues vamos a terminar de grabar el vídeo así porque la vida no me da y no voy a repetir el vídeo con la luz. Decía, 8 kilogramos, producir 1 kilo de tableta de chocolate negro. Y debo deciros a los amantes del chocolate con leche que sois adultos de verdad los que os gusta el chocolate con leche. Bueno, reconozco que a mí también me gusta el chocolate con leche, pero prefiero el chocolate negro. Si tenemos en cuenta chocolate con leche, que nos hace falta la leche de la vaca, pues hemos duplicado casi esa huella de carbono de producir una tableta de chocolate. ¿Qué podemos hacer? Como siempre, pues para empezar, elegir chocolate ecológico de comercio justo.
como decíamos antes, comprarlo a granel y puestos a elegir, mejor negro que con leche. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Terminamos con esta saga de los grandes vicios dentro de la serie del Impacto D. Cualquier duda, cualquier cosa que queráis aportar la podéis dejar en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.